audiovisual, no, visual, que en realidad no tiene más fin que intentar que no sea tan pesado. Porque es verdad que, bueno, empezamos a adentrarnos un poquito en la parte conceptual y bueno, no sé si por eso o por algún rasgo un poco obsesivo que pensé que me ayudaba, es un punteo. Así que, a ver, Ale, voy a intentar entonces compartir. A ver, encuentros, bueno, yo me hice una chuleta, como se dice aquí, también para intentar seguir un hilo, ¿eh? Así que por eso me van a ver que voy leyendo. En los dos primeros encuentros pudimos ver un poco, ¿no?, cómo era el contexto de la época donde se situó Freud en relación primero con ¿no?, con la ciencia y la neurología. Sus trabajos prepsicoanalíticos a partir del estudio de la sugestión y la hipnosis, ¿sí? Si se acuerdan, esto ya lo comentó Alejandro en el primer encuentro, lo retomó Claudia. Entonces, Freud, ¿no?, se interrogó por las enfermedades nerviosas y el funcionamiento normal psíquico que lo llevaron un poco a abandonar, a apartarse de la neurología y de la hipnosis a partir de lo que él observaba en la clínica y sus estudios. ¿Eh? Entonces, él acabó en la construcción de un nuevo modelo y con él la creación del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, tal como se señaló en los encuentros anteriores, el concepto de inconsciente a lo largo de la historia ha tenido diferentes acepciones y ya existía antes de la conceptualización que realizó Freud, ¿sí? No es que él inventó el término. Existía ya en la psiquiatría, en la filosofía, en la psicología, incluso en la literatura y en el arte. Fue conceptualizado y pensado de diferentes modos, como un contenido mental que difiere de la conciencia o al que no se accede directamente, o como el negativo de la conciencia, ¿sí? Pensemos que era también una época en la que la conciencia era considerada como la rectora de toda la esfera mental. Y por tanto, lo no consciente se consideraba de alguna manera un subproducto de la conciencia. Por eso incluso está también la acepción de subconsciente. También se ha utilizado inconsciente como una cualidad, ¿sí? Por ejemplo, un acto inconsciente puede referirse a aquel realizado con irresponsabilidad o de modo impulsivo, incluso resultar peligroso. También se ha relacionado el inconsciente con aquello oculto, profundo o incluso con la sinrazón o la locura. Freud sitúa este concepto en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para situarlo como concepto fundamental del funcionamiento del psiquismo humano. Pasa de ser una cualidad de lo psíquico a ser designado como un sustantivo. Ay, perdón. Entonces, el texto que yo les pasé, podríamos decir que es la obra cumbre del inicio del psicoanálisis, ¿sí? En realidad, Freud lo escribió en 1899, lo que pasa es que él mismo quiso que se publicara con fecha de 1900 como que diera inicio eh, a un nuevo siglo, ¿no? De alguna manera. Este texto fue la interpretación de los sueños, que muchas veces se piensa que es como una especie de manual para entrever el significado de los sueños. Pero en realidad en esta obra, Freud analiza los procesos que se suceden en la producción onírica, el funcionamiento del inconsciente y aquí propone un primer modelo de aparato psíquico, ¿sí? Y un método para investigarlo. Hoy intentaremos ver a grandes rasgos este primer modelo que Freud piensa para la mente humana.
¿m? Se le da el nombre de primera tópica porque hay una segunda, que es lo que en principio explicaría Alfonso en el próximo encuentro, ¿sí? ¿Por qué tópica? Topos en griego significa lugar. Sin embargo, aquí hay que hacer una primera aclaración importante, porque justamente Freud propone un modelo de psiquismo que no tiene una correspondencia con los órganos anatómicos del cerebro. O sea, primer tópica no es porque hay un lugar en el cerebro donde podemos encontrar órganos que se corresponden a este modelo que él propone, ¿sí? Sino que él habla de instancias o partes del psiquismo, haciendo referencia más bien a lugares psíquicos, no anatómicos, ¿sí? Em, Él alude a los lugares en los que ocurren los diferentes procesos psíquicos y cómo la mente se organiza y se divide en distintos sistemas que están interconectados entre sí, cada uno con características y funciones específicas. Entonces, vemos que en este texto, que es extenso, por un lado, Freud analiza en profundidad digamos, toda la producción de los sueños, cómo se sucede eso, cuál es el sentido para él, y a medida que va avanzando, va conceptualizando las partes del psiquismo donde este proceso ocurre, ¿sí? Entonces, empezamos un poco con los sueños, ¿sí? Hasta 1900, todos los intentos de interpretar sueños se habían basado en el contenido literal que el soñante relataba. Sin embargo, Freud propuso un nuevo enfoque. Señaló que existe un material psíquico que influye en su creación. Este nuevo material se revela cuando el psicoanalista le pide al soñante que asocie libremente, o sea, que hable en voz alta de todo lo que le venga a la mente en relación a los fragmentos del sueño, que en realidad sabemos que es la regla fundamental del psicoanálisis. Esta es la regla que se le dice a la persona que hace un psicoanálisis en general, ¿sí? Diga todo lo que se hace por la mente. Esto es la asociación libre. Bueno, en el sueño pasa lo mismo. Es decir, una persona relata un sueño o el analista pide, ¿no? al paciente, cuando usted tenga un sueño, tráigalo y lo comentamos, ¿sí? Justamente los analistas pedimos los sueños porque entendemos por Freud que estos tienen un sentido, que tienen una importancia, ¿sí? Entonces, Freud ve rápidamente que los sueños tienen un sentido que llama la interpretación, o sea, que de alguna manera invitan a ser interpretados, a buscar cuál es su sentido, y que tiene dos funciones principales, ¿sí? Una que es el guardián del dormir. ¿Qué significa que es el guardián del dormir? El sueño tiene la función de que podamos descansar, es decir, que nos mantengamos dormidos. Por eso podemos decir que una pesadilla justamente lo es en tanto no con esta función, porque la pesadilla nos altera y muchas veces nos despierta, ¿sí? La función del sueño es que podamos descansar. ¿M? Y la segunda función, dice Freud, es el cumplimiento de un deseo inconsciente, que esto ya lo vamos a ir desarrollando, qué significa. Pero si se fijan en interpretación de los sueños, Freud da muchísimos ejemplos de sueños. Es una barbaridad la cantidad de sueños que explica, ¿eh? Pero hay uno que es muy corto, bastante paradigmático, porque justamente de una manera bastante gráfica y clara explica estas dos funciones del sueño primordiales. Se, se conoce este sueño como el sueño de padre, no ves que estoy ardiendo. ¿M?
No sé si lo leyeron, pero se los relato muy rápido. Este es un sueño que en realidad una paciente de Freud le cuenta que lo escuchó en un congreso sobre sueños, ¿sí? Entonces, las condiciones previas de este sueño es que un padre asistió noche y día a su hijo que estaba mortalmente enfermo. Este niño fallece, ¿sí? Y el padre se retira a una habitación contigua a dormir, pero en una habitación al lado deja la puerta entreabierta y deja el cuerpo del niño al cuidado de un señor anciano que rezaba, ¿eh? Entonces, su hijo estaba rodeado de velas y de este señor. Y este señor tenía el encargo de vigilarlo, ¿sí? Entonces, luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche. Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? El padre se despierta y observa un resplandor que le llega, o sea, le llega a los ojos, ¿no? De la habitación contigua, se precipita a la habitación y se encuentra que el anciano se había quedado dormido, ¿no? Y que una vela había prendido fuego y efectivamente el brazo del niño se estaba quemando, ¿eh? Entonces, Freud, ¿qué dice de este sueño? Eh, Dice que el padre, ¿no? En este sueño llegaría a la misma conclusión que si hubiera estado en vigilia. Deja al hijo con un anciano y rodeado de velas. Y ya un poco suponiendo, ¿no? Que podía pasar que el anciano, por la edad que tenía, se quedara dormido y que el tema de las velas pues, pudiera acabar prendiéndose fuego, dice Freud, quizás por eso se fue a una habitación contigua y dejó la puerta entreabierta, ¿eh? Desconfiando ya que el anciano no se quedara dormido. Pero por otro lado, la frase del hijo, dice Freud, primero, que quizás esa frase ya el hijo se la hubiese dicho en alguna circunstancia real, ¿no? Esto de estoy ardiendo. ¿Por qué? Porque estaba gravemente enfermo y quizás con fiebre, es algo, un resto que al padre le habría quedado, ¿eh? Y este resto se utiliza en el sueño, aparece en el sueño. Lo mismo que la frase no ves que estoy ardiendo, ¿no? Esta frase de no lo ves, dice Freud que serían como palabras muy saturadas de una carga de afecto, ¿eh? Y por último, y quizás una de las cosas más importantes que dice Freud, es que aquí en este sueño se ve el cumplimiento de deseo. ¿Por qué? Porque en el sueño, este hijo que estaba muerto aparece vivo, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de sueño que aparece en esta obra, pero hay muchísimos que él desgrana y va explicando cada parte, ¿sí? Entonces, yo les comentaba cuando les recomendé la bibliografía, sobre todo un capítulo, aunque no es que aparece todo en este capítulo, pero en el capítulo 7 que les comentaba, sí que aparece quizás algunas de las características del sueño y del mecanismo de los sueños más relevantes que vamos a repasar, ¿sí? Primero que en el sueño hay un contenido manifiesto, dice Freud, y un contenido latente. ¿Mm? Él dice que tanto el contenido manifiesto como el latente son como dos versiones de lo mismo. Em, o dice, o mejor dicho, hay uno que vendría a ser una traducción del otro contenido, ¿sí? El contenido latente es el que contiene el deseo inconsciente que operó en la formación de este sueño. Es el que encontramos cuando
resolvemos o cuando solucionamos el sueño, dice Freud, ¿sí? Los pensamientos oníricos latentes conforman el contenido que está detrás del relato del sueño. El sueño, es decir, lo que la persona efectivamente sueña, aparece como en una especie de acertijo, en imágenes visuales. Entonces, el contenido manifiesto, que es este acertijo o que aparece medio como un jeroglífico, para solucionarlo habría que traducirlo al lenguaje, dice Freud, de las ideas latentes. Hay una desfiguración del contenido latente, que acaba siendo ese contenido manifiesto. A este contenido, al manifiesto, no pasa aquello que posee mayor importancia en las ideas latentes, sino solo lo que de alguna manera está múltiplemente determinado. Ahora explico mejor esto, ¿sí? El contenido manifiesto, que es lo que la persona sueña, es un contenido conciso y limitado. Si ustedes piensan en un sueño que hayan tenido, ¿verdad que los sueños suelen ser bastante cortos, ¿no? Uno lo puede decir en algunas frases. En cambio, lo que dice Freud es que el contenido latente que hay detrás de eso manifiesto tiene muchísima más amplitud y riqueza que lo que aparece en el contenido manifiesto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo el sueño lo escribiera, quizás ocupo media página, mientras que el análisis de los pensamientos del sueño, dice Freud, requiere un espacio muchísimo mayor, entre 6 y 12 veces más, dice Freud. Entonces, como decíamos, el sueño para Freud tiene un sentido, ¿sí? Este contenido manifiesto es el que pudo atravesar una censura, la censura onírica, ¿sí? Por eso, como ha tenido que pasar una barrera, una censura, es que el sueño muchas veces tiene eh, esta sensación de extrañeza, de que es absurdo, de que es raro, de que no se entiende. Seguro que si todos pensamos en sueños que hemos tenido, estarán de acuerdo, ¿no? Que los sueños suelen tener una presentación rara, incongruente, que muchas veces no entendemos. ¿Por qué? Porque es condición de que aquello que pasa al contenido manifiesto tiene que poder pasar una censura. Ya explicaremos esto bien, ¿eh? Entonces, tanto el contenido latente y manifiesto está sobredeterminado por el deseo inconsciente del soñante y ese deseo lo podemos mm, cercar de alguna manera con la interpretación. El fin de la interpretación es justamente extraer el significado, el sentido del sueño. Pero hay resistencias, dice Freud, ¿sí? ¿Qué significa que hay resistencias? Que cuando nosotros invitamos al soñante a que nos diga todo lo que se le ocurre sobre ese sueño, muchas veces dice, no me acuerdo, no sé, hay un punto como que hay una resistencia, ¿no? Entonces Freud dice, donde hay mayor resistencia es donde suele haber más desfiguración, es decir, donde ese contenido tuvo que disfrazarse más para poder burlar esa censura. ¿Mm? Esa censura que adelanto que tiene que ver con que un contenido pase de lo inconsciente a la conciencia, que ya explicaremos un poco qué pasa cuando un contenido no pasa de una instancia a otra. Entonces, Freud explica, ¿no? Que hay deseos que se oponen de alguna manera a las exigencias o los valores de la persona o de la cultura. Es decir, hay deseos que no pueden aparecer en la conciencia sin un disfraz, sin una desfiguración. Por eso están reprimidos esos contenidos, ¿sí? Los sueños
sueños que no generan displacer se pueden cumplir en el sueño sin demasiada desfiguración. Esto ya nos habla de que hay conflictos entre las instancias psíquicas, ¿sí? Lo que está en el inconsciente, por algo está en el inconsciente y para poder llegar a la conciencia tiene que pasar esta censura y eso significa que tiene que desfigurarse para poder pasar. No puede pasar así tal cual. Los deseos reprimidos generan conflicto y por eso no pueden aparecer tal cual en el sueño. Por ejemplo, un deseo de muerte, el aparato no lo tolera y uno entonces se despertaría, no cumpliría la función del guardián del dormir. Entonces, esos deseos deben desfigurarse, camuflarse para poder aparecer en el sueño. Entonces, hemos visto, ¿no? De esto que tenemos aquí en la pantalla, que el sueño es el guardián del dormir, que es cumplimiento de deseo inconsciente. ¿Qué es la vía regia al inconsciente? Es una frase muy famosa que dijo Freud. ¿Por qué? Un poco por esto que estamos viendo. Con el sueño o la interpretación de los sueños, podemos llegar a conocer algo de los contenidos del inconsciente. Tiene un sentido interpretable, ¿sí? Produce extrañeza. Ahora les estoy haciendo como un poquito el resumen del punteo de lo que tienen en la pantalla, ¿eh? Vimos lo que es un poco el contenido manifiesto, el contenido latente, y aquí aparece lo de los restos diurnos, que algo me parece que mencioné. Los restos diurnos se le llama a contenidos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del día, por eso se dice diurnos, de cosas que hemos tenido en nuestra conciencia, y de alguna manera algo de esos restos que quedan de nuestro día a día se enlazan con el contenido que aparece en el sueño. ¿Eh? Por eso a veces nos pasa, ¿no? Que soñamos, yo qué sé, si hoy estuve por Barcelona, pasé por la Sagrada Familia, por ahí después a la noche resulta que en algo de mi sueño aparece, ¿no? Bueno, eso sería un resto diurno. Y reproducción alucinatoria de representaciones es algo que explicaré mejor un poquito más adelante, pero básicamente es que el sueño, ¿no? Justamente porque estamos dormidos, es una vivencia en la que no estamos conscientes, es en imágenes, entonces es alucinada en este sentido, ¿sí? De que hay una reproducción de imágenes dormidos. ¿Mm? Entonces, quería comentar de la elaboración secundaria, que es algo, quizás empiezo un poco por el final, pero la elaboración secundaria es algo que justamente sucede después de que me desperté y tuve un sueño, ¿sí? Em, ¿Qué sucede? Que yo tuve un sueño que tiene un contenido latente, ese contenido latente se ha desfigurado para aparecer en un contenido manifiesto, pero lo que yo relato no es exactamente lo que soñé, ¿sí? No todos los elementos contenidos en el sueño em, provienen directamente de los pensamientos oníricos inconscientes, sino que hay una función capaz de incorporar otros elementos provenientes de nuestros pensamientos conscientes. La función que cumple esta instancia de elaboración secundaria puede ser clasificada dentro de la censura. ¿Por qué? Porque el contenido manifiesto, justamente por ser conciso, limitado, y ahora veremos un poco más de este contenido, em, a la hora de relatarlo estaría lleno de lagunas, ¿sí? Entonces nosotros justamente tenemos que armar un relato de ese sueño. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que sucede desde lo que yo soñé a lo que yo cuento,
es lo que Freud denomina la elaboración secundaria. Es secundaria porque es segunda al sueño, viene después, ¿sí? De alguna manera es una recomposición que hacemos del sueño que tiene la función de presentarlo con una coherencia, que parezca un guión coherente y que es que el otro me entienda lo que estoy contando, ¿sí? Además de que nunca hay un recuerdo que sea literal, no es que cuando recordamos algo es tal cual sucedió. Siempre relatamos y aquí aparecen, ¿no? Eh, elementos que añadimos a ese relato. Entonces, en este capítulo 7 también Freud explica un poco el trabajo del sueño, es decir, cuáles son los mecanismos que operan para que se forme un sueño. Entonces, básicamente cuatro elementos fundamentales, cinco si contamos la elaboración secundaria, pero es que es posterior al sueño. Em, este trabajo del sueño de alguna manera responde a cómo transformamos el contenido latente en el contenido manifiesto, que es lo que aparece en el sueño, ¿sí? Principalmente Freud nos habla de dos mecanismos, que son los que ven a la derecha. ¿Mm? Uno es la condensación y otro es el desplazamiento. Empiezo por la condensación. Como les explicaba antes, el sueño que nosotros efectivamente soñamos es conciso o limitado en comparación con la riqueza que hay en las ideas latentes, ¿sí? Entonces, cuando se elabora el sueño, hay una condensación del material psíquico. ¿Cómo se produce esta condensación? Pues que hay elementos similares que se fusionan en una representación. Si al contenido manifiesto no llegan sino pocos elementos de las ideas latentes, ¿qué condiciones determinan la selección, ¿no? de estas? Bueno, cada uno de estos elementos, dice Freud, del contenido manifiesto, está sobredeterminado. Es decir, por un elemento que aparezca en el contenido manifiesto, hay dos o más elementos en el contenido latente que hay detrás de él. No sé si se entiende un poco esto. Y si voy muy rápido también, por favor, interrúmpanme y me dicen, ¿sí? Él dice que, sí, Carlos, Sí, nada, ¿podrías volver a repetir lo de la condensación? sí, 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 sí. Gracias. Vemos que lo que soñamos es mucho más cortito, mucho más conciso que todo el material del cual proviene. De alguna manera ese material se condensa. Si hay, por ejemplo, me invento, 10 elementos que están en ese sueño, en lo que yo voy a soñar por ahí aparecen dos. ¿Qué pasó? Que todos esos otros se condensaron, se asociaron con elementos similares y se condensaron. Les doy ejemplos, que es más fácil entenderlo. ¿Vieron que muchas veces soñamos que aparece una persona y cuando uno lo está relatando dice, bueno, era mi padre, pero a la vez me parece como que era mi vecino, pero también tenía una voz que parecía la de mi maestro, ¿sí? Fíjense, se condensa en un elemento, en una figura, un montón de representaciones que quedan asociadas y condensadas entre sí, ¿sí? No sé si se entiende mejor así. Sí, ¿Qué sí, pasa? Que perfecto. cuando uno empieza a interpretar, a asociar, lo que Freud va descubriendo, que es lo que pueden ver en todos los ejemplos que aparecen en su texto, él va desgranando todas estas asociaciones, ¿sí? Entonces va dando en sus ejemplos por ahí eso, de ese hombre que aparece en un sueño, a medida que la persona va asociando, podemos ver, ¿no?
que hay un montón de representaciones condensadas ahí. Y eso es lo que permite ir reconstruyendo ese jeroglífico, ¿sí? Ese enigma. Luego, respecto al desplazamiento, Freud dice que el desplazamiento aparece a partir de la censura, ¿no? Que decíamos, esta censura onírica. No puede aparecer en la conciencia cualquier contenido reprimido. Lo que está reprimido justamente es porque se lo desalojó de la conciencia, porque provoca un conflicto en la conciencia. Por eso se reprimió y están en lo inconsciente. Para volver a aparecer, para aparecer en la conciencia, eso tiene que transmutarse. Esto es todo lo que estos 4 elementos del sueño hacen. Condensan el material, lo desplazan, que el desplazamiento significa que la trama del sueño, lo fundamental, los temas fundamentales del sueño, ¿sí? Desplazan su energía a elementos de menor importancia, dice Freud. Para Freud siempre las representaciones que hay en nuestro aparato psíquico tienen un monto de energía ligado, por decirlo así. En el sueño, por ahí para nosotros, ¿no? Cuando nos despertamos decimos, wow, ¿no? Como el elemento central del sueño fue que apareció Pepito. Entonces Freud lo que dice es, los elementos del contenido manifiesto que aparecen con una mayor carga es porque esa carga se desplazó. En el contenido latente, los de mayor carga se han desplazado a elementos menos importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Y para que puedan burlar la censura, ¿sí? Entonces, por ahí me aparece en el sueño una cosa que tiene relación con el contenido latente, pero de una manera un poco más secundaria, que provoca menos conflicto. ¿Mm? Em, es decir, que el contenido central del sueño está descentrado. Estas cargas se desplazaron. ¿Mm? Em, Al sueño manifiesto no pasa aquello que tiene más importancia en las ideas latentes, sino aquello que está múltiplemente determinado por las ideas latentes. Esto es lo que les decía antes. De este modo, habrán tenido en la formación del sueño una transferencia y desplazamiento de las intensidades psíquicas de los diversos elementos. De aquí, la diferencia observable entre el texto del contenido manifiesto y el del latente. Se traslada el acento psíquico de lo más importante, perdón, a lo menos importante. Es así como el sueño puede reproducir un deseo inconsciente, pero de manera deformada. ¿Mm? Y el desplazamiento es uno de los medios principales para realizar esto. Una cosa que explica Freud también, interesante, es que el sueño no dispone de maneras de representar, por ejemplo, las relaciones lógicas entre ideas latentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay dos representaciones que tienen relación entre sí. En el sueño no se puede representar esa relación. Entonces Freud dice, por ejemplo, que en el sueño aparece como una sucesión, ¿no? Primero entro a un edificio, pero después estoy en un jardín. Y es la manera que en el sueño, de alguna manera, aparece que una idea tiene relación con la otra. ¿Mm? Eh, Esto también tiene que ver un poco con el elemento que les pongo en la izquierda, que dice transposición en imágenes. Como ustedes saben, porque todos soñamos,
una característica del sueño es que soñamos en imágenes, pero pensamos con palabras. Es decir, que en el sueño hay una transposición de pensamientos en imágenes. Él lo compara, por ejemplo, con lo que pasa con el poeta y el pintor, ¿no? El poeta eh, se expresa con palabras y el pintor con imágenes, ¿no? Entonces, sabemos que el lenguaje es muy complejo. No hay una traducción como punto por punto de las palabras a las imágenes. Esto también es parte del mecanismo del sueño, es decir, de desfigurar un contenido, ¿sí? El hecho de que aparezcan en imágenes. Otra característica es que los sueños aparecen en tiempo presente también. Eh, em, ¿Qué más de lo que he puesto? Ah, sí, está el elemento de la censura onírica que ya les hablé en varias ocasiones, que la censura es lo que viene a actuar sobre los elementos que tienen que desfigurarse y es un poco como la resistencia que aparece en el trabajo analítico. Eh, Freud dice que es la misma fuerza que opera en la represión, ¿sí? Es decir, que de alguna manera dirige una representación que es irreconciliable con la conciencia, la dirige a lo inconsciente. Bueno, a ver. Entonces, todos estos elementos, como pueden ver, toda este mecanismo, esta operatoria que produce un sueño, que permite que se elabore un sueño, como ustedes habrán visto, ya implica varios conceptos o operatorias psíquicas, de nuestro aparato mental, por decirlo de alguna manera. Por eso decíamos que es en este texto que Freud puede conceptualizar una primera aproximación a cómo funciona nuestro aparato psíquico, ¿sí? Em, Y esto es lo que decíamos que él llama la primera tópica. Varias de estas características, como ya las vimos que operan en el sueño, ya les irán sonando. Aquí yo puse en esta diapositiva de alguna manera como palabras claves que resumen las características de cada instancia, que son tres, ¿sí? Y que seguramente, por lo menos de nombre, les deben sonar, ¿sí? Para Freud, el aparato psíquico consta de tres sistemas o instancias que tienen una relación y que hay un dinamismo entre esas instancias. Son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Este modelo lo sostiene entre 1900, que es cuando escribe este texto, hasta 1920, que es cuando él va a formular su segunda tópica, que en realidad no niega esta primera, simplemente que la amplía y esta queda subsumida, en esa segunda, que es también bastante conocida, ¿no? Lo del yo, el ello y el superyo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos por la primera. ¿Cuál es la función principal que tiene el aparato psíquico? Freud dice que es controlar los volúmenes de excitación que lo recorren. Así para él hay eh, todo un vocabulario como económico, ¿sí? Un punto de vista económico que reviste al aparato psíquico, que es esto que a veces se nombra de diferentes maneras. Investidura, eh, afecto, carga, bueno, que refiere a esto, a un monto, a una cantidad de tensión que el aparato tiene que regular. Él primero habla del principio de constancia, que es intentar que el aparato mantenga
siempre la tensión en un punto constante y bajo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque a mayor excitación, mayor es el displacer, ¿sí? Entonces, es función principal del aparato, mantener los niveles de tensión constantes, ¿sí? Entonces, en el nivel consciente es donde, bueno, encontramos los pensamientos, las emociones, las acciones directamente relacionadas o más relacionadas con nuestra realidad, podemos decir, ¿sí? Con lo que nos rodea. Es el sistema más accesible para nosotros, mediante el cual nos relacionamos con nuestro exterior, ¿sí? Con los estímulos que vamos recibiendo del exterior y del interior también, ¿eh? Porque también hay estímulos internos. Esto ya lo iremos desarrollando también, ¿eh? Pero entonces, en la conciencia, ¿no? Es un poco, trata de lo que acontece y nos permite percibir y circular. ¿M? Es lo más próximo al mundo exterior, ¿sí? Se encuentra, Freud dice, de alguna manera conectado con el preconsciente, ¿sí? Las funciones del consciente es percibir la información procedente del exterior y también del interior, procesar esa información, es lo que nos permite pensar, razonar y controlar nuestras acciones. ¿M? No es poco, ¿eh? No es, no es menor las funciones que cumple la conciencia. En el preconsciente se almacenan elementos que no los tenemos directamente en la conciencia, pero que con un poco de esfuerzo podemos acceder a ella. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué comieron hace 3 días? Probablemente no es algo que ustedes tengan ya mismo en la conciencia, ¿sí? Pero pensarán y por ahí en 30 segundos o así es algo a lo que es un elemento al que pueden acceder. ¿M? Esos elementos son los que están en el preconsciente. Es lo que decimos con la frase lo tengo en la punta de la lengua. ¿Eh? Em, pero el preconsciente también tiene una función importantísima, que es que filtra y hace de barrera a los aspectos inconscientes. Por eso ven que yo puse en rojo entre el preconsciente y el inconsciente la palabra censura, ¿sí? Eh, la censura funciona con el mecanismo de la represión, que si tengo un poco de tiempo lo comento, no creo que tenga tiempo hoy de comentarlo. Estaban los planes, pero me parece que no llegaremos. Los contenidos inconscientes pueden llegar a la conciencia pasando por la barrera de la censura que hay en el preconsciente. No tienen un acceso directo a nuestra conciencia. Em, y en el inconsciente es donde tenemos las representaciones que fueron reprimidas. En este primer tiempo, Freud va a decir que en el inconsciente hay, ¿no?, como lo más arcaico, lo más originario del psiquismo, pero que tiene una incidencia importantísima en la vida de las personas, aunque no sea un material consciente, ¿sí? Pero tiene una repercusión importantísima en nuestras vidas. Los contenidos del inconsciente son atemporales, es decir, no siguen un orden cronológico. Es un poco caótico, ¿sí? Hay sucesos que pueden relacionarse o estar asociados con cosas que pasaron hace poco como con cosas que pasaron hace mucho tiempo. Lo mismo que no hay contradicción, es decir, pueden haber representaciones, pueden coexistir representaciones contradictorias, cosa que en la conciencia no.
porque lo que aplica es un poco la lógica y el principio de realidad, es decir, que nos podamos adaptar, que las cosas tengan un sentido, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, las representaciones inconscientes pueden devenir conscientes, por ejemplo, como sucede en el sueño, es decir, con una desfiguración, con un proceso de desfiguración. ¿Qué pasa? Que esta barrera de la censura no funciona a la perfección, tiene fallos. Y de aquí, ¿no? Que pueden aparecer eh, contenidos inconscientes en el sueño, en los actos fallidos, en los chistes, en los lapsus, ¿sí? En los olvidos. Aquí es donde se cuela, ¿eh? Se puede colar un contenido inconsciente. Freud dice que el motor del psiquismo está aquí, está en el inconsciente. Por eso los cambios en el sujeto se producen cuando abordamos lo inconsciente. Este es un punto, fíjense, importantísimo, radical, que diferencia la operatoria del psicoanálisis de otras terapéuticas, podríamos decir, ¿no? Aquellas que funcionan incidiendo en los aspectos conscientes del yo de la persona. Y por eso Lacan también hablaba de un sujeto dividido. ¿Dividido por qué? Dividido principalmente entre estas dos instancias, la conciencia y lo inconsciente. Veo que ya voy mal de tiempo, ¿eh? Bueno, a ver si Bueno, igual muy rápido. tenemos toda la vida por delante, ¿eh? O sea Sí, que exacto, no hace falta abordar todo hoy. Esto que dice proceso primario y proceso secundario es de alguna manera em, de qué modo opera cada instancia, ¿sí? Eh, Freud explica que el inconsciente opera con unos mecanismos diferentes a la conciencia y al preconsciente, ¿sí? Fíjense que en el proceso primario aparecen algunas cosas que ya hablamos en el sueño, porque aparecen en el mecanismo del sueño. Por ejemplo, el mecanismo de desplazamiento y condensación. Energía libre mm, hace referencia a que las representaciones no están ligadas a la energía, se mueve, se desplaza libremente por las diferentes representaciones, cosa que no sucede en la conciencia o en el preconsciente. Mm, ay, a ver, no sé muy bien cómo resumir lo que me queda. No sé si llegamos hasta donde llegamos. Voy siguiendo y que 5 minutos sale y paramos ahí. a mí me parece, en todo caso, si querés seguir, seguimos. Lo que pasa es que sí invitaría a la gente si tiene alguna pregunta o Sí, algo, para no quedarnos cortos, ¿no? Y en todo sí, caso, si no, después lo retomamos, ¿no? sí. Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión o hay algo que no le ha quedado en claro. Por cierto, que quiero aclarar una cosa, es que me está pareciendo digamos, una presentación muy organizada y muy clara, ¿eh? O sea, enhorabuena. Mateo, Sí, yo tenía una pregunta que, bueno, sería ¿qué pasa entonces cuando, por ejemplo, no hay sueños? No es muy solvente, por así decir, no pasa mucho que una persona sueña. Entonces, ¿qué significaría que hay mucha censura en ese sentido? Sí, también, Para- sí, hay una cosa que ocurre que es que no siempre recordamos los sueños. Ujú. Y sí, eso tiene que ver con la censura. De hecho, no sé, seguro que les pasó también.
a veces nos despertamos y decimos, wow, soñé esto. Me voy a Y algo duchar se olvida. y ya me olvidé una parte. Ujú. Fui a trabajar y ya me olvidé la mitad. Y cuando llego a mi sesión no me acuerdo de nada. Bueno, a veces te Sí, pasa sí, que, opera la censura, claro. a veces te pasa que estás desayunando y decís, yo soñé esto, ¿de dónde sale esto, no? Y es muy probable que lo hayas soñado, ¿no? Yo una cosa que hago conmigo misma y le digo también muchas veces a mis pacientes cuando hay momentos en los que aparece esto de sé que soñé pero no me acuerdo o directamente aparece esto que dice Mateo de no sueño, es que cuando soñamos podemos anotar los sueños, tener como un anotador en la mesita de luz, porque Mm. la verdad es que es un material muy importante, pero se olvida sin duda. Y Sí, hay otra cosa que también me parece importante, que estos procesos psíquicos están en la hechura, en la forma en cómo se presentan las formaciones del inconsciente. El sueño es una de las formaciones del inconsciente, pero también lo es el lapsus, también lo es el chiste, también lo es los actos fallidos y fundamentalmente también lo son los síntomas. O sea, síntomas, lapsus, sueños, chistes, olvidos, son formaciones del inconsciente. Es el modo en cómo pasa, como decía Lucía, desfigurado de lo inconsciente a la conciencia, aquellos elementos inconscientes que al pasar desfigurados, por ejemplo, tomemos el síntoma, ¿no? Cuando un paciente o alguien relata algo que le pasa y que también resulta inentendible o incoherente con las cosas de su vida y demás, ahí también podemos pensar todo este mecanismo de desfiguración, de, bueno, que Lucía lo explicaste impecablemente claro y didáctico. Me parece que fue genial tu clase porque, y aparte con esto de que te serviste de estas imágenes y estos cuadros, es realmente, bueno, Ya. aplausos, aplausos. Sí, ahora Alfonso levantó la mano. De todos modos, a mí me gustaría preguntarle a la gente que no sabe mucho de psicoanálisis qué le pareció también, ¿no? Porque para nosotros nos pareció muy claro y todo esto, pero habría que ver No, pero a al la igual gente no que lo está fue, empezando, ¿no? exacto. Claro. Alfonso y después Carlos. Y bueno, yo felicitarte, Lucía, por la claridad, efectivamente, y yo lo que quería un poco para las personas que están viniendo al seminario es decirles sobre todo la validez y la genialidad de Freud cuando hace su trabajo sobre interpretación de los sueños, porque hasta ese momento no sabía, la gente pues efectivamente se le daba un sentido o no mágico a los sueños y es toda la técnica no tan exquisita que nos ha presentado Magnífica Lucía con esa claridad y la validez que tiene este momento. Y comentar también otra cuestión a lo que decía de soñamos. Son es verdad que cuando entramos en análisis, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando empecé también mi propio análisis, es como si al abrirse el proceso y el inconsciente es como si diera la impresión de que no es que estemos soñando más, es que estamos recordando más nuestros sueños y que luego también el sueño adquiere toda su riqueza en el proceso del trabajo analítico con él. Él realmente es una experiencia espectacular, ¿no? Es decir, yo recuerdo mis inicios ir anotando los sueños, como decíais antes, como decía Lucía, tomando notas y cómo uno descubre realmente cuestiones no fascinantes, pero siguiendo todo este esquema que nos ha dado Lucía desde la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Es una maravilla. Carlos. Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones. La verdad es que es súper claro. Y también como agradecerte ese correazo que te marcaste con los textos y tal, que bueno, la verdad es que es de mucha ayuda.
Pero bueno, yo me quería sumar también a la pregunta que ha salido respecto al olvido de los sueños. Y bueno, en realidad tengo dos preguntas. Bueno, la segunda la formulo más adelante, si hay tiempo. Pero respecto al olvido de los sueños, es que esto no podría ser también un síntoma, es decir, no se podría interpretar que una persona siempre olvide los sueños. Recuerdo que tengo un amigo eh, que, que además fumaba mucho cannabis y me decía que cuando fumabas porros, no soñabas, no se soñaba. Entonces, quizá le sumo a la pregunta de si no es un síntoma de algo, se podría interpretar que se olviden los sueños, le sumo también a hasta qué punto, bueno, no sé, las condiciones materiales de nuestros cuerpos también inciden en este inconsciente. Bueno, en el caso del cannabis hay que también tener en cuenta que parte de los efectos que producen son alucinatorios, o podemos decir oníricos, en el caso de que no se llegue a alucinar, el cannabis produce efectos que a veces la realidad se distorsiona, a veces las cosas van más lentas, se perciben de manera alucinatoria cosas que no. Entonces hay que ver, no sé bien qué quiso decir de que cuando se fuma no se sueña, pero también cuando se fuma a veces se sueña en vigilia por efecto de la droga. Bueno, o sea, no era nada científico, perdona que te interrumpa, simplemente cosa que decía que a mí hacía gracia, ¿no? Pero es cierto que es como que cuando fumas porros, pues te vas muy cansado a la cama y no sé, como que ese sueño no es reparador, ¿no? Es lo que, pero por una cuestión también de química, entiendo, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, perdón, no Claro, quiero liar más claro. la pregunta. Me interesa también También, saber, perdona. sí, sí, no, el tema de que aquí hay dos cosas, ¿no? Con la otra pregunta que hiciste, Carlos. Si puede ser un síntoma. A ver, en el caso de que una persona esté en un tratamiento, el no soñar quizás, hay que verlo, ¿eh? En cada caso puede ser que sea como una resistencia, ¿eh? Es decir, que por el momento en el que está o lo que sea que se está tratando en la situación terapéutica, el hecho de no soñar, que de alguna manera es aportar, ¿no? Este contenido a ser interpretado es una resistencia. Y por otro lado, también pensemos que los sueños tienen este valor de interpretación en un contexto donde se los interprete, ¿sí? Es decir, todo este mecanismo, este método, que esta técnica que explica Freud, es para ser usada en un contexto terapéutico, donde hay un otro que escucha ese contenido y acompañe ese proceso de interpretación. Si uno no está en ese proceso, bueno, uno le puede parecer simpático o menos simpático lo que sueña, pero más de eso, Eso es re importante, Lucía, lo que estás diciendo, porque, porque normalmente a veces pasa esto, ¿no? Que nos dicen, soñé esto, ¿qué significa? Como si hubiera una correspondencia entre el sueño como el modo de un símbolo, ¿no? Esto significa esto o esto significa aquello otro. Pero los sueños solamente se pueden interpretar en el marco de un análisis, porque aparte el analista cuenta con toda una red significante, una red de relatos y palabras que le vienen del paciente, del cual también se sirve para poder producir una interpretación. Si no, sería una interpretación salvaje. Ya, es un poco como yo decía, que no es lo mismo que Messi sueñe con un diván a que yo sueñe con un diván, o que sueñe Messi sueñe con zapatillas y que yo sueñe con zapatillas. O sea, el valor significante que tiene el mismo elemento en distintas personas es totalmente distinto. Mateo, Sí, yo tenía, bueno, de una la quería agradecer por la clase porque ha quedado muy clara y muy interesante, la verdad. Eh, y entonces me venía un poco a la mente una cuestión que es más la conexión entre lo que es psíquico en este sentido y lo que es físico, porque el cerebro está formado de tres capas diferentes, más o menos simplificando mucho, ¿no?
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, como ser humanos, la capa más exterior, que la capa donde hay el razonamiento, la lógica, que es lo que decíamos, que entonces estructura lo del pensamiento consciente. Y cuando antes hablabas del hogar, que no es un hogar físico, sino que es un hogar psíquico, en este sentido hay alguna, no sé, ¿dónde se sitúa eso? Porque a mí me viene mucho de hacer la correlación al físico con lo que puede ser la parte más mamífera de nuestro cerebro, donde hay algunas de esas funciones que son integradas, que pero son parte de un proceso de evolución también. O sea, no sé si o sea, no sé si me explico en ese Sí, sentido. Mm, muy interesante, ¿eh? y sí, es una pregunta, eh, Yo, yo quiero decir qué es lo que yo pienso, ¿no? Porque la pregunta es si algo es puramente psíquico o algo es puramente orgánico o tiene Ujú. digamos, un lugar dentro de la anatomía. Freud era médico y Freud creo que toda su vida buscó, digamos, las bases orgánicas de, del psiquismo. Pero sí hay un concepto que todavía no hemos llegado y que vamos a llegar seguramente dentro de poco, que es el concepto de pulsión. mm, Este concepto de pulsión, que vendría a ser un poco la unidad, como yo lo entiendo, aclaro, la unidad mínima, digamos, de algo que se llama libido, que es la energía psíquica que tiene, digamos, básicamente sexual, ¿no? Esa pulsión, Freud la define como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y esta definición, digamos, de concepto límite entre lo psíquico y lo somático, a mí me parece interesante. En cuanto al tema, digamos, anatómico, de dónde podríamos situar, digamos, dónde está lo inconsciente, dónde están todos este tipo de cosas, yo creo que estaría en el sistema límbico, es decir, en la parte más profunda del cerebro, no en la parte cortical, en el córtex, que es donde aparece toda la percepción. Esto es lo que yo pienso. No sé, Alfonso, ¿qué piensas que tú eres el médico acá? A ver, yo creo que es muy buena la pregunta y nos convoca. Ahora, bueno, voy leyendo algunas cosas de los neurocientíficos ahora que nos apoyan, parece ser que nos apoyan más los neurocientíficos, algunos por lo menos, y tratan efectivamente, como dices Alejandro, de encontrar ciertos aspectos, por ejemplo, de la zona más pulsional, incluso que nosotros llamaríamos luego lo trabajaré yo en la segunda tópica del ello, en la zona subcortical, etcétera. Pero yo creo que y el concepto de pulsión, pero yo creo que la evolución de Freud, desde el proyecto de psicología para neurólogos, cuando él lo escribe, digamos, donde hay una zona donde él entra en conflicto, digamos, con su formación neurológica y la cuestión de lo psíquico es la construcción de una metapsicología. Yo creo que hay un momento de Freud lo que nos viene a decir, porque Freud siempre mantuvo, o sea, incluso en la neurosis, en las series complementarias, que podía haber una base biológica, que todo esto está, que es lo que ahora un poco la neurociencia trabaja, pero que más allá de eso, en el trabajo psicoanalítico, la cuestión que nos debía de importar es la cuestión de la palabra, que luego Lacan lo retoma como el significante. Entonces, tirar un poco de esa línea. Por supuesto que somos seres con neuronas y que las interconexiones puedan estar ahí, pero Freud, yo creo que la cuestión tópica es que abandona, porque estamos hablando ya de una evolución del propio, ¿no? Freud en su pensamiento y le interesa menos esa cuestión como ver a raíz de las asociaciones cómo funciona, ¿no? ese aparato psíquico, no conectándolo necesariamente, o él no se encarga, diríamos, de esa zona de lo topográfico, anatómico, neurológico. Entonces, ahí se separa también en un momento dado, por una parte, lo que podríamos llamar la neurología, incluso de la psiquiatría. Antes se llamaba neuropsiquiatría. El problema ahora es que estamos retrocediendo a una zona como en un interés de volver a encontrar en qué punto, y creo que eso para Freud, para nosotros, es algo más secundario. A fin de cuentas, probablemente incluso las teorías de plasticidad neuronal nos hablan que tampoco está el cerebro compartimentado como antes, sino que es todo más
genérico, más general, y ahí eso encaja muy bien, ¿no? Con estos planteamientos no freudianos sin tanta localización en un locus concreto, dónde estaría no el ello, dónde el yo, en fin, dónde el preconsciente o el inconsciente o lo más consciente de la parte del yo, ¿no? Me parece Y interesante esto esto. es quizá lo más revolucionario de Sí, él y sobre todo pensándolo en la época en la que él dijo estas La cosas, época claro. aquella. que Y tendría lo que que haber se sido una jugó él, locura, ¿no? porque él Porque, se juega porque mucho. él justamente, fíjense, de los elementos que él nombra, son representaciones con energía, es decir, palabras, Claro, lenguaje, que es lo que toma Lacan después. Y Lacan es mucho más radical, porque sí, para él lo que hay en el inconsciente es el discurso. Es Mm, decir, ya totalmente alejado de la anatomía, que no significa negar que hay un cuerpo y que en el cuerpo, ¿no?, del sujeto pasan cosas, ¿eh? Porque mm, esto es muy claro en lo que dice Alejandro del concepto de pulsión, ¿eh? Eh, para nada es que se disocia mente-cuerpo, pero no se intenta buscar el locus anatómico, sino intentar entender cuál es el mecanismo del proceso, ¿no? También, por ejemplo, otra pregunta válida sería, bueno, pero entonces el inconsciente, ¿cuándo comienza? es una buena pregunta esa, Lucía. Esa es una pregunta que yo me formulo muchísimas veces y es una muy buena pregunta de la antropología casi, o sea, ¿en qué momento podemos hablar de la existencia de un inconsciente? Si tomamos, diría el inconsciente estructura como lenguaje, diríamos, pues en el momento de advenir el... Pero es complicado porque también hay podemos hablar de un inconsciente lineano en los bebés, en mm. fin, es una Esa pregunta es Bueno, una muy... pregunta que sí, hizo Carlos la semana Freud pasada, intenta digamos. responderlo, ¿eh? Que como hacía él muchas veces plantea situaciones míticas, porque claro, Sí, nadie puede ir a abrir la cabeza y decir, a ver, ¿cuándo empezó el inconsciente? ¿No? Eso no se puede. Se ve siempre por los efectos, pero él se plantea una hipótesis mítica, ¿no? Que tiene que ver con algo que también decía Mateo respecto de que somos mamíferos, ¿no? Y él dice, el cachorro humano, el bebé, cuando nace, el ser humano tiene una particularidad casi que lo diferencia de todas las especies, que es que nosotros nacemos súper prematuros. Es decir, cuando nacemos no tenemos la capacidad de sobrevivir solos. Necesitamos sí o sí de un otro, que nos amamante y que nos cuide del frío, de todo, ¿sí? No podemos sobrevivir sin el otro. De aquí la Y importancia durante radical mucho tiempo. y durante mucho tiempo. muchísimo tiempo. ¿Eh? Hay mamíferos que nacen y en el momento se ponen de pie, por ejemplo. ¿No? Es Caballos. decir, que pueden huir. ¿Mm? Mm, Entonces, Freud explica que el bebé cuando nace, ¿no? Tiene unas sensaciones, unos estímulos, una tensión en su organismo que no tiene ni idea o sea, por qué las tiene. ¿Qué hace? Llora, porque llorando descarga esa tensión. Pero hay un otro, está la madre, que dice, bueno, al igual llora porque tiene frío, porque tiene hambre, ¿no? Entonces lo amamanta. Esa primer vivencia de satisfacción, porque el bebé mama y deja de tener hambre, ¿no? Es lo que Freud llama como la vivencia mítica de satisfacción que deja una marca. Una marca que produce que a la siguiente vez, es decir, a la siguiente vez que el bebé siente ese malestar, dice, voy a intentar volver a sentir eso que sentí, ¿no? Cuando me dio el pecho. Intento volver a repetir esa vivencia, esa primer vivencia de satisfacción, que nunca se puede repetir tal cual, jamás. ¿Mm? Entonces, primero lo intenta por la vía alucinatoria, pero la vía alucinatoria nunca, claro, no satisface la necesidad. Entonces vuelve a llorar. Pero esta vez el llanto ya no es una descarga motriz simplemente, sino que es un llamado, un llamado mm, al otro. Entonces, fíjense cómo él de alguna manera explica que lo que primero es una necesidad acaba convirtiéndose en un llamado al otro.
¿sí? Y deja esta huella, podríamos decir, esta memoria, funda el psiquismo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es una explicación, y lo dije un poco todo rápido, Sí, no, pero muy pero es claro. una, Pero es una explicación mítica, o sea, teórica. y está muy bien lo que comentabas, Lucía, ahora y enlazando con lo que decía Alejandro, con el concepto de pulsión y lo que tú has mencionado, Lucía, la cuestión de la represión y la sexualidad. Es decir, en el humano hay un inconsciente que viene de una represión primaria sobre la cuestión también de la pulsión en un momento sexual, y la sexualidad humana es singular. Es absolutamente diferente a la animal, es decir, todo lo que tiene que ver con digamos, los distintos mecanismos de defensa, las perversiones, etcétera, sexuales, son singulares. Humanas, no pertenecen al campo de lo animal. Alguien me preguntaba, bueno, y es que a lo mejor los animales puedan soñar o no soñar, pero la cuestión del inconsciente freudiano parte de la represión, es decir, que lo has explicado ahí muy bien, Lucía, de la represión de una pulsión, ¿no? Probablemente muy tremenda, ¿no? En el humano, pero que a través de esa barrera se va construyendo, ¿no? Todo ese aparato psíquico. Y eso es absolutamente, mi opinión, ¿no? Genuino de nosotros como humanos, aparte de la palabra, por supuesto, ¿no? Y hay algo que también había comentado Alfonso y que me parece tan importante señalarlo, es esto de las series complementarias, ¿no? Estas series complementarias que Freud decía que en realidad eran, uno por un lado, lo constitutivo, que hoy podríamos llamarlo lo genético, en esa época la genética no estaba desarrollada como disciplina, y la otra serie complementaria era la historia subjetiva de esa persona. Entonces eso dan que una persona reaccione ante determinada cosa, a determinado hecho de una forma o de otra. Por lo cual, el tema de lo biológico o lo orgánico, también lo podríamos, fíjense que como un ejemplo que podríamos dar, por ejemplo, si alguien es diabético y que me acuerdo que en alguna presentación clínica en Umbral alguien lo comentó, que una persona que era diabética y que tenía de repente comas diabéticos, pero que no eran que eran producidos psíquicamente el coma diabético, era utilizar una enfermedad que era la diabetes de manera histérica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, algo que no es producido específicamente por el psiquismo se utiliza, digamos, de manera histérica y esto es, recuerdo que habían presentado ese caso. Yo creo que sí, que nada es puramente psíquico y nada es puramente orgánico, aunque sí, la clínica nos dice que hay muchas manifestaciones y muchas dolencias que son psíquicas. Gracias. Creo que la cuestión de la pulsión sea el nudo central, efectivamente, porque no es tanto la cuestión de dónde se sitúa, qué hacemos con eso. Y entonces espero que lo vamos profundizando en las próximas ¿Sí? sesiones. El qué hacemos con esto es casi la pregunta central. Sí, sí, sí. A ver, mi idea era poder hacer un esbozo de la represión, que es lo que decía Alfonso, que es cierto que es constitutivo, es un mecanismo de defensa que constituye ya el psiquismo y que funciona a lo largo de toda la vida de un sujeto. El tema de la pulsión, que tiene varias teorías en Freud, pero era dar una pincelada, no llegué, y estos dos mecanismos, el proceso primario y el proceso secundario, que bueno, que quedarán para una próxima. Ya hablaremos cómo lo enlazamos con Alfonso, ¿eh? Igual, Quedaron cosas así. 10 minutos tenemos, ¿eh? Son 9 menos 10. Yo Hay no tiempo sé aún. si preferirían algún otro compañero que quizás quiera comentar algo, preguntar. Es que ha quedado todo tan claro, Lucía, es que francamente enhorabuena, porque muy bien, Muchas muy bien. gracias.
Sí, Carlos. Es que tampoco me gusta acaparar tanto espacio, perdón, pero es que tengo un montón de, o sea, no sé nada y en a poco que me dais me salen un millón de cosas que quiero, gustaría saber. Y una era, cuando hablabas de los deseos reprimidos, hablabas que se suelen reprimir por cuestiones culturales. ¿Me he perdido yo algo o sea, Sí. es solamente por cuestiones No, culturales? no, 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 no. Yo Vale, explicaba que la conciencia se rige por el principio de realidad. Es que no lo pude terminar de explicar, ¿eh, vale, Carlos? vale, Eh, em, el principio de realidad de alguna manera, ¿qué hace? Que no vamos a satisfacer nuestros deseos de manera inmediata, porque hay muchos deseos que no van muy de la mano con las normas, bueno, con la cultura. Estamos en un mundo de la cultura. Si todos hiciéramos, ¿no? Lo que nos viene en gana, pues la cosa no acabaría bien. Entonces yo a veces quisiera estar de vacaciones, pero tengo que ir a trabajar. Y tengo que ir a trabajar y saber que después vendrá un periodo de vacaciones, ¿no? Doy un ejemplo tonto, ujú, pero estos son los rodeos que damos o que da nuestro sistema consciente, aplaza la satisfacción de la pulsión, sería, ¿sí? Es decir, yo por ahí no voy a eh, ir a comer ahora mismo porque ahora mismo tengo que trabajar, ¿no? Aplazo esa satisfacción para que de alguna manera se adapte a que vivimos en sociedad, tenemos unas responsabilidades, hay unas normas, hay unos principios culturales. A eso apuntaba. Esto no es lo que sucede en el inconsciente, que se rige por el principio de placer, ¿sí? Entonces, la pulsión siempre quiere satisfacerse. Lo que pasa es que cuando digamos, rige la conciencia, esa o el preconsciente, pues coge rodeos, la plaza para intentar que eso, bueno, nos permita circular. Por ejemplo, no perdamos el trabajo. Mm. Iván, Bueno, yo me quería unir a la felicitación de todos. Muy buena presentación, muy clara. Así que felicidades. Ya había cosas que me sonaban porque lo habíamos visto en la carrera, de la primera y segunda tópica, que luego dirá Alfonso, también hemos visto algo, entre comillas, porque bueno, aquí mucho más claro, lo explicáis mucho mejor. Se ve que bueno es vuestro campo. Así que felicidades. Y nada, tengo como muchas dudas, tengo, no sé, como un lío en la cabeza ahora mismo, que tengo que ir armando todo el contenido. Pero quería preguntar sobre la censura onírica que has mencionado antes. Eh, a ver cómo lo planteo. Dentro de contenido manifiesto que decías que está asociada a esta censura, cuando se supera esta censura, se supone que dicho contenido manifiesto es el que recordamos, ¿no? Lo que pasó al contenido manifiesto tiene que poder burlar la censura. Ujú. ¿Y el contenido latente se puede recordar o no? Solo es el manifiesto. El contenido latente es el que está reprimido en el inconsciente y es el que pugna por salir, ¿sí? Pero ahí lo que explica es que el contenido inconsciente siempre empuja por advenir a la conciencia, pero no lo puede hacer porque por eso está la censura, que es la represión, es el mecanismo de la represión. Es Ujú. un mecanismo defensivo en realidad, porque si eso pasara sin desfigurarse, sería terrible. Hay contenidos que son realmente intolerables para el yo. Nos salvan de un conflicto, digamos, de alguna manera. Por eso es un mecanismo de defensa. a mí me recuerda la película Relatos Salvajes, ¿no? No sé si la habéis visto, que Sí, Mm. es terrible esa película porque en realidad uno justifica determinadas cosas con mucha vergüenza, porque en realidad son totalmente injustificables, ¿no? sí, que faltaría más censura, querés decir. Sí, a ver, yo he escuchado versiones, o sea, causa gracia, ¿no? La película, pero hay un punto donde uno dice, pero es macabro lo que están mostrando aquí, Mm, mm.
No Yendo, tendría que yendo utilizar algo así. al costado más macabro, me parece que tiene que ver con esto de que si vamos a una definición más compleja, diría yo, de lo que es el inconsciente, Mm. el inconsciente, creo que esto lo dice, no sé si Freud o Lacan, son los deseos incestuosos infantiles reprimidos. Freud, sí, Es sí. decir, lo que Freud, ¿no? Mm, Lo ya que lo es dice Freud. necesario reprimir son esos deseos incestuosos de la infancia que se reprimen, o sea, se reprimen en el momento en que opera la función paterna, que es como, bueno, esto viene de Lévi-Strauss, ¿no? La prohibición del incesto, Mm, es la inauguración de la cultura. mm, Es como entra el sujeto, digamos, a la cultura. Para poder entrar a la cultura es necesario renunciar a algunos goces. Y como contaban recién acá que hablaban, es esta relación primaria necesaria para sobrevivir que el infante, que el niño tiene con la madre, es una relación de goce, que si en algún momento no hubiera un otro, a quien llamamos padre, que viene a decir, bueno, con mamá no se goza, esto se dice de diferentes maneras, qué sé yo, cuando un padre le dice al niño, bueno, vos te vas a dormir a tu cama, o bueno, basta, ¿no? Poner algunos límites, eh, inaugura de alguna manera otros modos de goce, porque si no se goza con esto, bueno, se puede gozar de otras cosas, pero imaginemos que, como recién se hablaba, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que es necesario mantener reprimido, ¿no? Lo que es necesario que eso no pase a la conciencia, porque sería realmente traumático y complejo, que es esa relación incestuosa primaria del otro, que después a lo largo de la vida esto se va presentando como sintomáticamente de muchas maneras, y entonces la represión no tiene que estar ahí todo el tiempo haciendo su función de desalojo de eso de la conciencia. Por eso el síntoma es una solución de compromiso, es como decir, bueno, esto no, pero esto sí, ¿no? Por mm. acá no, pero por acá sí. Eh, bueno, no sé si se aclara o oscurece. No, sí, aclara. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque ya son casi las 9 y no sé si hay dos personas que veo aquí que no había visto, Luna y Marcela, no sé si quieren decirnos algo o Sí, y saludarnos. que no las vemos además. Bueno, igual no las vemos porque igual están en el autobús. Igual bienvenida al espacio. Bienvenidas, sí. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenida al espacio. Bueno, Entonces, una cosa, perdona, sí. preguntar una última cosa. Eh, entonces, en terapia, ¿cómo se trabaja con esta censura, esta represión? ¿Qué materiales queremos que se hagan conscientes, que no estén censurados y cuáles sí? ¿Cómo se trabaja un poco con este mecanismo? Bueno, Freud un poco empieza diciendo que el trabajo es hacer consciente lo inconsciente, que eso tiene sus límites también, ¿eh? Tiene sus límites, pero es lo que de alguna manera él pone con la asociación libre, es decir, que a partir de que la persona va asociando y va enlazando eh, eso, va asociando cosas en el relato, pueden ir saliendo este contenido. Y por lo que decía Claudia, de lo que se llaman las formaciones del inconsciente, que son el síntoma, que espero que podamos ver durante este curso, estas formaciones, ¿eh? Mm, El síntoma, los actos fallidos, los olvidos, los lapsus, ¿eh? Cuando falla algo de la conciencia, de este control, ¿no? De la censura, y queremos decir una cosa, pero decimos otra, ¿no? Por ejemplo. Y aquí es donde este contenido puede ir saliendo. La pregunta de Iván es muy, muy buena y muy interesante para el trabajo
analítico, porque claro, y como ha dicho también Lucía, o sea, la defensa está para, no se trata de desmontar la defensa, que parecería no que fuese la interpretación salvaje sobre la defensa, porque la defensa está de algún modo también protegiendo la zona del yo. Se trata de un proceso, por eso el análisis es lento, no es rápido, porque se trata de que esos contenidos puedan ir siendo asumidos de alguna manera por el yo de alguna forma, ¿no? Y no el desmontaje inmediato de una defensa, por ejemplo, que podría arrollar de alguna forma en ese momento y generar una angustia de una intensidad muy fuerte, ¿no? Entonces el trabajo es pausado, incluso en el propio trabajo, ¿no? sobre el sueño es un proceso también a su vez lento, donde en un momento dado el paciente sueña, se trabaja sobre ese sueño, pero puede volverse a seguir trabajando en la siguiente sesión y poco a poco se va ahí escudriñando y el propio paciente va descubriendo cosas que se puede en un momento dado atreviendo él mismo a decir que no podía decir en otro momento. Lo importante de esto es tener presente que en el abordaje del psicoanálisis, la enseñanza y cómo nos vamos formando, ¿no? en este campo, no es una cosa lineal, con lo cual a lo largo del seminario vamos a volver sobre algunos conceptos, quizás estemos hablando de la pulsión, pero va a ser necesario volver al concepto de inconsciente, volver al concepto de represión, o sea, tengamos paciencia en ese sentido porque es necesario, es como una red, se establece como una red entre los conceptos, que para explicar uno siempre necesitamos volver a otro, vamos a volver a los procesos psíquicos, vamos a volver a la primera tópica, vamos a volver a la segunda, con lo cual, bueno, tengamos paciencia para ir desarrollando todo esto que tiene su complejidad, pero también, bueno, Lucía lo ha demostrado hoy, que se puede transmitir de una forma clara y entendible algo que en sí es muy complejo. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, el próximo encuentro es dentro de 15 días, que la presentación la va a hacer Alfonso y ya estamos todos en contacto. En todo caso, también comentarles a Luna y a Marcela que tenemos un grupo de WhatsApp. Si después ellas quieren enviarnos el teléfono, las agregamos al grupo de WhatsApp. Y nos vemos en 15 días y pues buena quincena. Y también una cosita, si piensan otras preguntas, porque la verdad es que las preguntas que surgen son muy interesantes. Yo también para esta clase me quedé con preguntas, por ejemplo, que había hecho Gise la vez pasada. Pueden escribirlas por mail en el En chat el de chat. WhatsApp, porque las podemos retomar para aquel que se encargue un poquito de la siguiente lo puede retomar. La verdad es que es interesante, nos permite a nosotros también pensar un poco para Claro que nuestros encuentros. Sí. Sí, sí. sí. Hay una cosa que no sé si viste, Lucía Belén estuvo hace un rato y se tuvo que ir y puso, Sí, enhorabuena, Lucía, muy trabajada y didáctica la clase, tengo que volver al trabajo, un saludo fuerte. Quería... es verdad que se conectó un rato, sí, sí. Bueno, nos vemos en 15 días y bueno, y ya después vamos a ir avisándoles la próxima vez cuando vamos a retomar y el camino vamos siguiendo. ¿Mm? Buena Bueno. Listo. quincena. Muchas gracias y dulces sueños. Sí, Gracias, hasta muchas luego. gracias. Gracias. Bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Chao, adiós.